En el versículo 23 del capítulo 2 del libro de Éxodo, dice la Biblia: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Diga conmigo: Señor Jesús, háblanos en esta mañana a través de tu palabra. Revélanos, Señor, el mensaje de las Escrituras. Amén. Tome su asiento y bríndale bonitas palmas para el Señor, bien fuerte para Jesucristo, mis hermanos. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Cristo, gloria a Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hemos leído la palabra del Señor en el versículo 23 del capítulo 2 del libro de Éxodo, un pasaje muy interesante donde nos habla de un pueblo que estaba en esclavitud. Este pueblo que estaba en esclavitud era el pueblo de Dios. ¡Qué ironía! Era pueblo de Dios, pero estaba siendo esclavo. Dice la Biblia que cerca de más de 400 años que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba siendo esclavo a manos de los egipcios. 400 años, un poco más de 400 años. ¿Usted se imagina? Un padre tenía a sus hijos y sus hijos nacían siendo esclavos. Aquellos hijos crecían, tenían sus hijos y esos hijos nacían siendo esclavos. Esos hijos nuevamente crecían, se casaban, tenían sus hijos y sus hijos nacían siendo esclavos. Querido hermano, querida hermana, pueblo del Señor, hay hogares, hay familias donde a veces están bajo maldición, donde a veces están toda la casa, todo el hogar bajo una maldición de la brujería, de la hechicería, de la macumba. No solamente papá, no solamente mamá, sino también los hijos. No contento con los hijos, a veces los nietos y aún a veces los bisnietos. La historia que estamos compartiendo en esta mañana, gloria al Señor, es de un pueblo que tenía a un Dios poderoso. Es de un pueblo que tenía al Dios de los dioses. Es de un pueblo que tenía al Dios omnipotente. Este pueblo era el pueblo de Israel, un pueblo santo, un pueblo escogido por Dios, un pueblo que halló gracia delante de los ojos de Dios. Sin embargo, este pueblo, además de tener a un Dios poderoso, además de tener a un Dios de dioses, al Dios omnipotente, todopoderoso, estaba siendo esclavo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es concebible eso? Que un pueblo que tiene un Dios tan grande, un pueblo que tiene un Dios tan poderoso, estaba siendo esclavo, estaba siendo oprimido.
aunque usted no lo crea, hay gente, hay personas que creen en Dios y tienen mucha fe, y a veces, curiosamente, raramente, están bajo esclavitud de demonios, bajo esclavitud de huestes malignas, bajo esclavitud de principados satánicos. Es increíble. Eso pasa a veces en la vida real. Personas que creen en Dios tienen mucha fe, se esfuerzan por guardar la palabra, se esfuerzan por guardar la Biblia, pero a veces, no siempre, a veces están bajo esclavitud de los demonios. Eso estaba pasando con el pueblo judío. Eso estaba pasando con el pueblo de Israel. No era un pueblo pagano, mis hermanos. Era el pueblo de Dios. Era el pueblo del Señor. No sé si usted está entendiendo, gloria a Cristo. Era el pueblo de Dios. Es así como hoy en día la iglesia del Señor. Era el pueblo de Dios, que tenía un Dios poderoso, pero estaba siendo esclavo. Sin embargo, hermanos, en el versículo 23 del capítulo 2 del libro de Éxodo, dice la Biblia que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían. ¿Por qué ellos gemían, mis hermanos? Porque el dolor, el sufrimiento que ellos tenían era demasiado. Cuando una persona gime de dolor, gime de sufrimiento, gime de cansancio de lo malo que está pasando en su vida. Y dice la Biblia que ellos gemían a causa de la servidumbre. Los egipcios se estaban comportando no mal, sino muy mal con el pueblo de Dios. Los egipcios lo humillaban, lo trataban mal, y muchas de las veces eso hacen los demonios con los hijos de Dios, que no están bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios. Los viene a causar males. Pero diga conmigo, iglesia, hay poder en Cristo para que esas cadenas sean rotas y seamos libres. Digan gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen así? Digan gloria a Dios. Dice la Biblia que ese pueblo clamó, empezaron a clamar. Está escrito en el versículo 23 del capítulo 2 de Éxodo, usted lo puede comprobar. Y clamaron, y subió, dice, a Dios el clamor de ellos por motivo de su servidumbre. ¿Cómo habrá sido el clamor de ellos? Un ejemplo, no digo que exactamente sea así, solamente para tener una idea, una noción. Quizás ellos decían: Dios mío, Padre, misericordia, ayúdanos, Señor. Estamos sufriendo. Los egipcios nos tienen así en la mañana, de esta forma en la tarde. Nos hacen sufrir en la noche, ni hablar en la madrugada. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Padre, acuérdate del pacto, de la promesa que le hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob, y ayúdanos, Señor. Ese pueblo oraba, ese pueblo clamaba. ¿Cómo debe orar la persona que quiere ser libertada por Dios? De esa forma: Padre, libérame, quita toda brujería, toda hechicería, toda maldición, salga de mi vida. Tú tienes que clamar con esa fe, tienes que pedir con esa fe, no tienes que tener miedo, no tienes que tener temor. Ay, hermano, le tengo miedo al diablo, le tengo miedo a los demonios. Que el Señor los reprenda, mis hermanos. Es verdad, el diablo, los demonios, los espíritus inmundos, es verdad que ellos tienen poder.
Es cierto que ellos tienen un grado de inteligencia, es verdad. La Biblia lo puede respaldar aquello, porque dice la Biblia, cuando Job servía a Dios, vinieron los hijos del Señor y se presentaron delante de Dios, y quien vino ahí también fue Satanás. Y coge Dios y le dice, ¿no has visto acaso a mi siervo Job? Un hombre recto, un hombre prudente, en otras palabras, un creyente que adoraba de corazón a Dios. ¿Qué le dice el diablo? Ah, sí Señor, Él te es fiel porque tú lo has bendecido. Él cree en ti porque tú le has prosperado. Pero deja que toque sus bienes. Diga conmigo, guárdanos Señor. Diga conmigo, guárdanos Señor. Líbranos Señor. ¿Está comprendiendo cómo es el diablo de malo, de perverso? Ah, ese creyente va a la iglesia porque el Señor tú le has bendecido. Ah, ese cristiano, esa cristiana, ese hermano, esa hermana va a la iglesia porque tú le has bendecido. Pero deja que le toque. Deja un poquito que lo enferme. Vas a ver cómo va a dejar de ir. Qué terrible es el enemigo. Qué malo, qué perverso es. Usted no le debe tener miedo. No porque usted sea fuerte o poderoso, no. Sino porque sabemos en quién hemos creído, hermanos. En el Cristo poderoso que derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. No es por tu fuerza, no es por mi fuerza, es por la fuerza y la gracia del Espíritu Santo del Señor. ¿Cuántos están entendiendo? Digan gloria a Dios. ¿Debes tener miedo? No debes tener miedo. ¿Debes temer? No debes temer. Dice más, y oyó Dios el clamor de ellos y se acordó de su pacto. Pregunta, ¿Dios escucha o no escucha el clamor? ¿Escucha o no escucha? Sí escucha. Y dice la Biblia, no es invento mío, está escrito en la palabra, que Dios escuchó el clamor, es decir, Dios estaba en su trono. El libro de Apocalipsis dice que su trono es blanco de Dios, que el altar es de oro. Ahí en ese trono blanco estaba sentado el Padre y subía un clamor. Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, que la oración sube como un incienso delante de Dios. Y esa oración empezaba a subir, a subir, a subir. Un día, 2 días, 3 días, una semana. Entonces esa oración subía delante de Dios y Dios, dice la Biblia, que se acordó. ¿Quién está orando? ¿Quiénes son estos? A ver, y dice la Biblia que Dios se acordó que ellos, los que oraban, eran los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, a quien Dios le había hecho una promesa. De manera que, al acordarse Dios de ellos, preparó para que ellos sean libres y esas cadenas de esclavitud sean rotas. Usted también que está orando, que está clamando por una liberación, gloria a Cristo, tu oración va a llegar delante de Dios y vas a recibir la respuesta. Y Dios también te va a hacer libre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aplauso para Dios, hermanos. Aplauso para Cristo. Que el Señor siga hablando más para tu vida. Que Dios siga hablando más para tu corazón. Y recuerda esta palabra, versículo 23 del capítulo 2 de Éxodo, que así como ese pueblo de Israel clamó y Dios le escuchó y preparó para que sean libres, usted también podría ser esa persona, ese creyente, ese ser humano, de clamar al Dios de la Biblia. Dios escuchará tu oración y te hará libre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Diga conmigo, Señor Jesús, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a clamar por liberación de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia. Ayúdanos
En nombre de Jesús. Amén. Vamos a brindarle fuerte aplauso para Cristo. Bien fuerte para Dios. Bien fuerte para el Señor. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos.